Cuando escuchamos y hablamos sobre el canibalismo, no podemos evitar sentir una sensación asquerosa y nauseabunda que corre por nosotros. Y es que es difícil imaginar qué pasaría en la mente de las personas que cometen este tipo de actos atroces, sin ningún tipo de pena y con la mayor naturalidad posible. Y es que cada vez más son los casos de criminales que confesaron haber cometido actos de canibalismo con sus víctimas al ser detenidos. El motivo más común por el cual una persona puede cometer este tipo de actos sería por trastornos mentales, aquellos que surgieron en la mayoría de los casos por detonantes que iniciaron desde su infancia, que fueron desde abusos físicos hasta agresión sexual. Aunque el caso de hoy no cumplía con ninguna de esas características, el día de hoy te hablaré de un individuo, el cual parecía ser un tipo cualquiera, viviendo el día a día como todos nosotros. Hoy te hablaré de Jeffrey Dahmer, mejor conocido como el caníbal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Wisconsin, Milwaukee, Estados Unidos. Apodado como el caníbal de Milwaukee, fue un asesino en serie, responsable de al menos 17 asesinatos, de los cuales todos eran hombres. La diferencia entre Jeffrey y la mayoría de los asesinos en serie conocidos es que él no tuvo ningún tipo de abuso en su infancia, tampoco sufrió maltrato físico ni psicológico de ningún tipo. Al contrario, su seno familiar estuvo lleno de amor y cariño. Sus padres fueron Lionel Dahmer y Joyce Flint, quienes se encargaron de darle lo mejor, incluyendo una buena educación. Los padres de Dahmer nunca imaginaron que a pesar de sus esfuerzos esto no bastaría, y es que jamás pudieron llegar a imaginarse en lo que se convertiría su hijo en un futuro. Aparentemente era un niño normal, lleno de energía y extrovertido. Incluso era muy popular en la escuela con sus amigos. Desafortunadamente, esto fue cambiando conforme fue creciendo, y pasó a ser un niño tímido e introvertido, a tal grado que los que antes eran sus amigos llegaron a considerarlo como alguien raro y extravagante. Debido al empleo de su padre como químico, tuvieron que mudarse constantemente, hasta que en 1967 se instalaron en Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y la mayoría de su adolescencia. Cuando tenía tan solo 10 años, comenzó a sentir la fascinación sobre el cuerpo y cómo éste estaba compuesto. Aquí fue donde todo comenzó a tornarse oscuro, ya que comenzó a matar animales y torturarlos, o simplemente los recogía de la calle, los metía en una bolsa y se los llevaba, según él, para observar cómo eran por dentro. A esta edad ya contaba con toda una colección de huesos de estos diseccionados en formol. Con el pasar del tiempo y el inicio de su adolescencia, todo fue empeorando, ya que fue aquí donde descubriría su gusto por los hombres. Sin embargo, en este tiempo la homosexualidad era muy mal vista, y no le quedó más opción que reprimirse. A esta edad, la mente de Jeffrey comenzó a jugarle sucio, ya que comenzó a tener fantasías muy extrañas propias de un asesino. Sus fantasías consistían en tener relaciones con hombres inmóviles, para después asesinarlos. Algo bastante siniestro y que por supuesto él sabía que no era normal. Algo que intentó callar y detener con el alcohol de manera excesiva. Su mente perturbada cada vez empeoraba más, y nada la podía calmar. Esa sensación de abandono que pasaba por su cabeza empeoraba más las cosas, sumándole a que su único amigo en clase era un proveedor de marihuana, con el que solía beber y drogarse a gusto. Antes de cumplir los 18, su padre se divorció de su madre, hecho que terminaría de dañar la mente confundida de Dahmer. Su madre decidió irse a vivir con su hermano menor a Wisconsin, y su padre decidió alquilar una habitación en un motel cercano. Lo habían dejado solo y más dañado que nunca. Su primer crimen lo cometió en junio de 1978. Desafortunadamente para Stephen Hicks, pues tuvo la mala suerte de conocer a quien sería su verdugo. Jeffrey iba de regreso a su casa en el auto de su madre, cuando vio a Steven pidiendo un aventón. Sin pensarlo dos veces, Dahmer se detuvo, ya que una de sus fantasías, según él confesó en años posteriores, consistía en levantar a un chico atractivo en la ruta para después tener sexo con él, fantasía que estaba a punto de cumplirse. Jeffrey invitó a Steven a subir y le ofreció pasar un momento agradable en su casa, con algo de alcohol y droga, a lo que Steven accedió. Estando en su casa, Dahmer quiso acariciarlo,
pero Steven lo rechazó y se despidió de Jeffrey, quien lleno de ira y enojo no podía seguir soportando más rechazo. Cuando Steven se dirigía hacia la puerta, Dahmer se apresuró y tomó una barra de hierro, golpeándolo en la cabeza, para después violarlo brutalmente como en aquellas fantasías, y finalmente estrangularlo. La primera reacción que tuvo al ver lo que había hecho fue de pánico, ya que no sabía qué hacer con el cuerpo, por lo que decidió llevárselo al sótano. Al día siguiente, salió a comprar un cuchillo especial, el cual utilizó para abrir el vientre de Steven. Una vez tuvo sus vísceras esparcidas en el suelo, tuvo el deseo de masturbarse sobre ellas. Luego procedió a desmembrarlo y sus restos fueron colocados en bolsas de plástico, las cuales puso en su coche para ir a deshacerse de ellas en un basurero. Cuando iba de camino, excedió el límite de velocidad, por el cual la policía lo detuvo. Al acercarse a él, le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero, y con la mayor naturalidad posible, él respondió que se trataba de basura que le estorbaba y que iba a deshacerse de ella. Y como había pasado la prueba del alcoholímetro, no lo cuestionaron más, y lo dejaron irse. Si tan solo ese policía hubiese revisado las bolsas, Dahmer no hubiera cometido tantos asesinatos. Esta fue una de las tantas veces que se salió con la suya. Dahmer lo pensó mejor y ya no le pareció buena idea llevarlo a un vertedero, ya que se darían cuenta con demasiada facilidad que se trataba de un cuerpo, por lo que se dispuso a volver a su casa, ya que esto le generó mucho miedo a ser descubierto. Una vez allí, guardó las bolsas del cadáver en el sótano, menos la cabeza. Él la tomó y fue a lavarla al baño del segundo piso. Una vez terminó de hacerlo, puso la cabeza en el suelo y comenzó a masturbarse con ella. Al final de todo esto, y viéndose en esa posición, se sintió muy culpable. Era una lucha interna a la cual ya había cedido, pero él quería cambiar y dejar todo eso en el pasado. Nuevamente trató de reprimir sus deseos de matar, refugiándose en una iglesia, y para estar más tranquilo, se mudó a casa de su abuela, quien lo recibió con los brazos abiertos. Casi 10 años fueron los que Jeff trató de sobrellevar esa lucha interna, hasta que en 1986 de nueva cuenta se dio ante sus impulsos. En este año conocería a su segunda víctima, al asistir a un bar gay. Allí conoció a Steven Taumi. Ambos salieron del bar rumbo a un hotel, con la intención de tener relaciones sexuales. Una vez allí, apenas tuvo la oportunidad, Dahmer colocó somníferos en la copa de Steven, hecho que le provocó quedar inconsciente. Según las declaraciones de Dahmer, no recuerda nada de esa noche. Él dijo que cuando se despertó a la mañana siguiente, vio el cuerpo de Steven, que yacía inerte y con la cabeza rota. Nuevamente tenía que armar un plan para deshacerse del cuerpo, por lo que se dispuso a ir en busca de maletas, en las cuales metió el cuerpo de Steven, subió a su auto y se trasladó a la casa de su abuela, donde colocó las maletas en el sótano. Una vez ahí, violó el cuerpo de Steven como en aquellas fantasías de su adolescencia. Cuando terminó ese asqueroso acto, comenzó a cortar y descuartizar el cuerpo, pero esta vez conservando la cabeza. Ya no tenía más dudas. Él quería y esto le gustaba. Decidió resignarse y ceder ante sus impulsos. Para esto, tuvo que salirse de la casa de su abuela, ya que la consideró como un impedimento, y rentó un departamento en Milwaukee. Los siguientes años, su locura fue en aumento y quería encontrar nuevas formas de satisfacer sus impulsos. Quería tener relaciones con hombres de maneras más violentas, y así lo hizo. Sus siguientes 3 víctimas fueron James Doxtator, de tan solo 14 años de edad, a quien convenció de tener sexo con él a cambio de dinero. A este pobre chico lo llevó a casa, lo violó salvajemente y posteriormente lo descuartizó. A estas alturas ya todo era válido para su mente afligida. Conservó el cadáver del joven por una semana y tuvo relaciones sexuales con él tanto como pudo, hasta que finalmente el cuerpo comenzó a descomponerse. A Richard Guerrero y a Anthony Sears le ofreció prácticamente lo mismo, dinero a cambio de favores sexuales, que terminaron en sus muertes. Dahmer solía disolver los huesos de sus víctimas en una tina llena de ácido.
no sin antes conservar una parte de ellos como recuerdo. Su casa era una auténtica carnicería humana. En 1889 enfrentó un proceso judicial. Se le acusaba de abuso a menores, proceso que determinó que sí era culpable y pasó los siguientes 10 meses en la cárcel. Sin embargo, al terminar su condena, siguió con su carnicería humana. Ya se había convertido en un asesino en serie, muy cruel y sádico. También era un pedófilo y necrofílico, pero esto pudo empeorar aún más. Comenzó a consumir carne humana. La primera vez que consumió carne humana fue con el joven Conerak en mayo de 1991, asesinato que pudo haberse evitado. Un día conoció a Conerak, entablaron conversación y lo llevó a su departamento, como lo hacía con todas sus víctimas. Un dato curioso es que Conerak era el hermano mayor del joven que había acusado a Jeff por abuso unos meses atrás. Una vez estando en su departamento, el chico fue drogado y sometido. En ese momento Dahmer tuvo otra idea. Usaría a Conerak para crear un esclavo perfecto. Quería crear un tipo zombie que lo obedecería y cumpliera todas sus fantasías. Para esto, inyectó un tipo de ácido, no muy fuerte, en la cabeza de Conerak. Ácido que le provocó somnolencia a su víctima, asemejándose a un zombie. Su plan parecía haber funcionado, así que tomó sus llaves y salió en busca de bebidas. En ese momento, Conerak se levantó y logró escapar. El chico salió corriendo desnudo por el vecindario, desesperado por conseguir ayuda. Ante esto, los vecinos decidieron llamar a la policía. Una vez estando allí, ellos se acercaron al joven para averiguar qué le ocurría, pero en ese momento llegó Jeff, quien convenció a la policía de que Conerak era su novio y que estaba muy mal de sus facultades mentales. Ante esto, las autoridades no se lo cuestionaron, ya que Conerak no podía hablar con claridad debido al ácido. Esto le impedía articular bien. La policía los acompañó hasta la puerta de su departamento, y hecho eso, se marcharon. La ineptitud de estos policías le costaron la vida a Conerak y a 11 personas más. Era la segunda vez que Dahmer se había burlado de la policía. Adentro, estranguló al muchacho de tan solo 19 años de edad, para después violarlo, como ya era su costumbre, y como con otras víctimas tenía que deshacerse del cuerpo, así que procedió a desmembrarlo. Mientras lo hacía, tuvo otra idea turbia. ¿A qué sabría la carne humana? Así que cortó partes del corazón y los bíceps, y los separó, lavó y guardó en la nevera. Como con sus otras víctimas, guardó su cráneo y tomó fotos como recuerdo, ya que siempre quería tener a sus víctimas con él, al menos un recuerdo de ellos, puesto que la creación de su zombie había resultado un fracaso. Al consumir a Conerak, lo haría estar siempre con él y ser parte de él. Así que tomó la carne que había guardado y comenzó a cocinarlo para después comérselo. Según él, sus platillos estaban deliciosos. Además, así, sus víctimas no lo abandonarían del todo. En los siguientes años continuó matando. Seguía llevando a víctimas a su casa con mentiras, y estando ahí los drogaba, violaba y descuartizaba, no sin antes tomar fotos de todo. Guardaba algunos huesos de sus víctimas, así como sus cráneos. También les separaba la carne más blanda para posteriormente consumirla. Esa era su vida perfecta. La carne que consumía le parecía exquisita, y la comenzó a consumir más seguido. Cocinaba platillos extravagantes. En su mente esto tenía lógica. Ellos se quedarían para siempre con él. 11 más fueron los asesinatos que cometió sin ningún tipo de sospechas. 11 jóvenes que torturó, mató y violó. Y se comió sin ningún tipo de remordimiento. En julio de 1991 conoció a otro chico. Su nombre era Tracy Edwards, de 32 años, al que había convencido de dejarse tomar fotos desnudo para ser llevado a su departamento. Esta vez no pudo salirse con la suya. Tracy fue esposado y amenazado, pero de manera muy astuta intentó calmarlo, para darle tiempo de escapar. Le sugirió que vieran la TV juntos. Jeff aceptó. En ese momento de distracción, Tracy aprovechó para golpearlo y salió corriendo, logrando escapar. Mientras corría, logró toparse con una patrulla, a la que guió hasta la casa de Dahmer. Esta vez, no podía seguir engañándolos.
Una vez allí, entraron a su departamento y quedaron horrorizados ante todo lo que veían. Olores nauseabundos rodeaban el lugar. Encontraron también los huesos y cráneos que guardaba como trofeos, cuerpos mutilados de los que aún no se había deshecho, así como fotografías de sus víctimas. Y lo peor, encontraron partes de diferentes cuerpos en su congelador, los cuales guardaba para ser consumidos. Asimismo, encontraron la tina que utilizó para disolver a sus víctimas. Aquello era una escena salida de una película de horror. Ese día fue arrestado. En el juicio, pidió disculpas a los familiares de las víctimas. Dijo estar muy arrepentido por lo que había hecho y que le gustaría poder cambiar. Durante ese juicio también admitió haber cometido actos de canibalismo. Dijo que le gustaba en especial devorar los bices de sus víctimas. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas y trasladado a prisión. Por más que sus psiquiatras argumentaron que debía ser recluido en una institución mental, ya que no estaba nada bien de la cabeza, puesto que era un enfermo mental. Sus últimos 2 años los pasó ahí, y finalmente, el 28 de noviembre de 1994, mientras hacía algunas tareas de limpieza, fue asesinado por Christopher Scarver, otro recluso, el cual padecía de esquizofrenia. Christopher dijo que había tomado un palo de hierro y lo había golpeado 2 veces en la cabeza, hiriéndolo de gravedad, para finalmente morir de camino al hospital. Sin duda, una historia aterradora y lamentable, y que nos deja claro que la mente puede ser un arma muy poderosa, y que de estar en nuestra contra y no tener ayuda profesional, podríamos llegar a acabar muy mal. Espero que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, suscríbete, dale like y comparte. Se despide de ti Mr. Dead y te deseo dulces sueños.